Hola, ¿qué tal? Les saluda a su hermano José Juan Valdés y esto es Evangelio y Vida. Y las lecturas del día de hoy otra vez continúan con en la primera lectura el libro que hemos estado leyendo estos últimos días. Me refiero al del profeta Daniel. Más o menos decía yo, escrito entre por el siglo II, a mediados del siglo II antes de Cristo. Muy particular. Seguimos todavía en esta primera parte que es como de homilías, lo que se llama el género jadágico, y que de alguna manera expande las historias. Y el día de hoy tenemos una historia muy particular, muy particular. Vea, es el rey Baltasar, que es el hijo de Nabucodonosor, el hijo de Nabucodonosor. Pero de alguna manera, otra vez, yo les comentaba el lunes, en el fondo o atrás en nuestra mente tenemos que tener y pensar en Antíoco IV Epifanes. Porque a él hacia el que se está dirigiendo de alguna manera esta enseñanza, o lo que hace de alguna manera el rey Baltasar se refiere a lo que hará, ¿no? O cuando se escribe esto, el rey Seleucida Antíoco IV Epifanes nos cuenta esta historia. El rey decide dar una fiesta grande, invita a 1000 de sus dignatarios y empieza y le entran duro a todo, incluyendo al vino. Y parece decir que el texto nos dice como que pues el rey se puso alegre, se le subieron las copas, el vino le alegró de más y ya medio borracho, mandó traer los vasos sagrados que habían sido tomados del templo de Jerusalén. Entonces estos vasos, me imagino, de oro, que se hablaba que Salomón mandó hacer, que eran maravillosos, así como que pues ya borrachos vamos a pegarnos un lujo, mandó traer los vasos, hizo que él y sus invitados y las concubinas y todo el mundo tomaran más vino en aquellos vasos que eran sagrados. Yo le recuerdo, en el Antiguo Testamento las cosas que son sagradas o consagradas, kadosh en hebreo, es que han sido separadas para Dios, le pertenecen a Dios. Consagrar quiere decir eso, ¿sí? Dárselo a Dios. Cuando hablamos que una cosa es sagrada o santa o consagrada, le pertenece a Dios. El rey, ¿sí? Y de alguna manera incurre en sacrilegio, toma lo que es sagrado, porque está borracho, ¿sí? Y comete sacrilegio. Y cuando está en medio de esta acción, ¿sí? Unos dedos en la pared del recinto donde estaban, empieza a escribir palabras. Dice que se le baja lo borracho, se pone hasta de color medio raro, ¿sí? Cuando empieza a ver estos dedos que empiezan a escribir, que aparecen de no sabe dónde, ¿sí? Empiezan a escribir unas palabras y se asusta el rey Baltasar y pide que cualquiera que le interprete, ¿sí? Que le lea lo que dice la inscripción, porque ni siquiera lo puede leer él, que le lea y le interprete qué quiere decir, le dará el tercer puesto en el reino. Yo le recuerdo, el primer puesto en el reino era el rey, esto es importante. El segundo puesto en el reino era la reina. Y eso también es interesante para los que tenemos a María como madre, para los católicos que amamos a María. La reina en la antigüedad no era la esposa del rey, porque el rey a veces tenía muchas esposas. La reina era la reina madre y era la que ocupaba el segundo lugar en el reino. Muy interesante, ¿sí? El rey está diciendo: el que me lea y me interprete esto, tomará el tercer lugar. Vendrá después del rey, de la reina, y él será. Lo vestiré de púrpura, le pondré un collar, etcétera, ¿sí? Y, claro, interviene Daniel. Daniel, un hombre, ¿sí? Un hombre que por ser de oración y de fe inquebrantable había desarrollado esta capacidad impresionante de sabiduría para interpretar las cosas. Y Daniel dice... Viene, le traen a Daniel y el rey Baltasar, ¿no? Otra vez ya se le pasó lo borracho del miedo un poquito, le dice: si me interpretas, me lees, si me interpretas, te voy a poner como tercero en encargado del reino. Y Daniel finalmente le dice como que no me importan tus regalos, pero te voy a decir qué dice. Y las tres palabras que aparecen ahí son Mené, Tekel y Parsin. Mené, Tekel y Parsin. Y se las lee. Mené quiere decir contado. Dios ha contado y le interpreta. Contado quiere decir, la pura palabra quiere decir contado. Pero
lo interpreta Daniel y dice, Dios ha contado los días de tu reino y les ha puesto fin. Tiene que ser valiente Daniel para decirle esto al rey. Segunda cosa, tekel quiere decir pesado. Y luego le dice, y pesado quiere decir que tú has sido pesado en la balanza y Dios ha hallado que estás corto de peso. En otros términos, o como decimos nosotros, no diste el kilo. No fuiste digno de lo que Dios te encargó. Terrible, ¿eh? Pesado es, Dios te pesó y no diste lo que era necesario. Y finalmente, parsin quiere decir dividido. Y le dice, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas. Baltasar cumple su promesa. Le entrega lo que le prometió a Daniel, pero dice que termina el texto hablando de eso, que esa misma noche mataron a Baltasar, rey de los caldeos, de los babilónicos, ¿sí? Y que su reino se dividió en dos, el de los medos y los persas. Se cumplió lo que dijo Daniel. Lo impresionante, o lo que, mire, la historia es como atractiva, pero lo impresionante es la valentía de Daniel. La valentía de Daniel de te voy a decir qué es, aunque lo que te voy a decir es la verdad y no te va a gustar. Finalmente la dice. Y no es por gloria, no es para que me des nada, es para que entiendas que por este sacrilegio, parece ser por ese sacrilegio, porque no te mediste, te será arrebatado todo, incluyendo la propia vida. En el Evangelio de hoy, continuamos con Lucas. Es la segunda parte de lo que leímos ayer. ¿Recuerda? La primera parte habló de la destrucción del templo y luego enseguidita empezó a hablar del fin del mundo. Del fin del mundo, el Evangelio del día de ayer. Y hoy continuamos justo el versículo después. Lo de ayer decía que habrá de alguna manera desastres cósmicos. El día de hoy aterriza cosas más concretas. Empieza a decir que los perseguirán, los entregarán a las sinagogas, serán encarcelados, los llevarán a los reyes y los gobernantes, etc. Y aquí nos está hablando de lo que realmente vivieron algunos de los apóstoles. ¿Recuerda? Estoy pensando en el capítulo 7, Esteban, del libro de los Hechos. En el capítulo 21 al 26, el mismo San Pablo en el libro de los Hechos. Son encarcelados, son llevados. Y les dice, pero no se preocupen. Yo les voy a dar palabras para que ustedes se defiendan. Otra vez Jesús le está hablando a sus discípulos y le está diciendo, vendrá la parte difícil. Los está preparando, escúchenme bien. Jesús está en camino a morir en la cruz. Y les está diciendo, lo que a mí me va a pasar, ustedes recibirán otro tanto. La parte de la persecución. Miren, el seguimiento de Jesús, está esta parte que no es tan romántica. Está la parte bonita de ser discípulo, de las bendiciones de Dios en nuestra vida, de que la gente reconoce la obra de Dios a veces a través de lo que Dios nos permite hacer para Él en las personas. Pero la otra parte es la de persecución. La suerte que llevó el maestro, la correrán también sus discípulos. Esto es lo que el padre Josefo habla de como el sufrimiento necesario. Un sufrimiento necesario. Hay un sufrimiento que es necesario y que tiene que ver o está conectado con seguir a Jesús. Yo, José Juan, decidí seguir a Jesús, ¿sí? Habrá un sufrimiento que sucederá por yo seguir a Jesús. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Lo impresionante que nos dice la palabra de Dios y que probablemente usted y yo lo hemos experimentado es este sufrimiento, aunque duele, lo disfrutas. Sí, parece medio sádico la cuestión. Los apóstoles los encarcelaban, los golpeaban y cuando salían alabando a Dios por lo que habían sufrido en el nombre de Jesús. No sé si usted ha tenido esta experiencia de usted, como Daniel, se pone firme y dice la verdad, y a veces por decir la verdad, habrá quien hable mal de usted, habrá quien le diga cosas, o habrá, en el Medio Oriente, incluso quien te persiga, ¿no? Ahorita hay persecución también en Nicaragua, de alguna manera, en Chile, quien te persiga, pero el que está en la verdad, como que el sufrimiento no le importa. De hecho, está contento porque es testigo de la verdad. ¿Qué podemos sacar de las lecturas de estas? Jesús está invitando a los discípulos a que perseveren en medio del sufrimiento, en medio del rechazo, ¿sí? Que cuando haya dificultad, ellos se mantengan firmes. Hermano, como Jesús, como los primeros discípulos, usted y yo, en un momento, ¿sí? Por seguir a Jesús
y por ser testigos de la verdad, habrá quien nos rechace, habrá quien hable mal de usted, habrá momentos a lo mejor hasta que sean de sufrimiento. Las lecturas de hoy nos invitan a permanecer firmes, aún en medio de ese momento. Es parte de. Usted y yo optamos por Jesús, es parte de. Viene con el paquete, y no es un paquete sufrido, triste. Quiero otra vez recordar a aquellos primeros apóstoles. Después de que los liberaran, decían, salían alabando a Dios por haber sufrido en el nombre de Jesús. Que lo que venga, ¿sí? Por predicar la verdad, que venga. A nuestro Señor lo crucificaron. Probablemente algunos tenemos que correr también esa suerte. Firmes. El fin del mundo viene. Viene. Jesús no dice ni el día ni la hora. Viene. Hermano, no se desanime. Aquellos que están trastabillando en su fe, en su ministerio, en su compromiso, firmes. A eso nos invita la palabra de Dios. Mi oración es que el Señor nos dé fortaleza, sobre todo en los momentos de dificultad, cuando queremos tirar la toalla, cuando las cosas se ponen difíciles de verdad, que me dé fortaleza a mí y que le dé fortaleza a usted. Esta es mi oración. Que Dios los bendiga. Nos vemos hasta el próximo segmento de Evangelio y Vida. Mientras, les invito una vez más a que lo compartan con sus amigos y familiares para que la palabra de Dios corra, se extienda y dé vida a más. Hasta la próxima.